El presidente Barack Obama amplió hoy las sanciones y declaró a Venezuela una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos. Así es, la situación de persecución política ha llegado a límites impensados y esto sumado a una aguda crisis de abastecimiento de productos básicos en ese país. Claro que sí, para hablar de este tema ya se encuentra con nosotros el abogado venezolano Alberto Sandoval. Muchísimas gracias, Alberto, por estar aquí con nosotros en De Latinos. Y definitivamente esta noticia de las sanciones a ejecutivos y también a personas que son funcionarios de Venezuela ha sido así como que un poco sorpresivo, ¿no? Correcto. Sí, ten en cuenta que se enmarca además de un rompimiento de relaciones diplomáticas recientes también por parte de Venezuela, donde ha anunciado que la Embajada de Estados Unidos en Venezuela debe reducir el número y imaginamos pues que la respuesta del gobierno entonces estadounidense podría ser dar uso de la ley que fue aprobada en diciembre y que fue dada al ejecútese por el presidente Barack Obama en diciembre para entonces sancionar a funcionarios con nombre y apellido en Venezuela. Ahora, la gravedad el día de hoy y la sorpresa es que el presidente Obama ha incrementado esas sanciones porque ha declarado emergencia nacional en Estados Unidos por la situación de Venezuela. ¿Por qué es esto? Bueno, porque ten en cuenta que ante la crisis que vive Venezuela, una crisis, como lo han dicho, de desabastecimiento, de escasez en los principales productos de alimentación, una crisis política, económica, la respuesta que siempre ha dado el presidente Nicolás Maduro es: la culpa es del gobierno de los Estados Unidos, la culpa es del imperio, como le dice Nicolás Maduro, la culpa es del gobierno, de sus funcionarios. Entonces, claro, eso ha constituido una serie de señalamientos que el gobierno de los Estados Unidos no puede dejar pasar por alto, porque han sido señalamientos públicos ante organismos como el UNASUR, a nivel de medios de comunicación, donde se ha señalado al gobierno de los Estados Unidos como uno de los autores de intentos de golpe de Estado. Y el gobierno de los Estados Unidos ha dicho en reiteradas oportunidades: no tenemos nada que ver, pero ya es momento de que le ponga un paro a la situación. Entendemos que estás recién llegado a los Estados Unidos, eres un abogado reconocido en Venezuela. ¿Cómo ves la situación y por qué definitivamente decidiste salir de Venezuela para buscar otros horizontes en Estados Unidos? Bueno, podemos hablar de las situaciones personal de uno, pero sin embargo la situación es la que a muchos venezolanos le ha llevado a enfrentar, por supuesto, dejar su país, abandonar su país. Y es precisamente por esta situación, porque el gobierno no asume la responsabilidad, no asume su verdadera función, que es llevar calidad de vida a sus ciudadanos, y los ciudadanos, en busca de una mejor calidad de vida, en una mejor situación, han decidido buscar otros países. En el caso de Estados Unidos, el personal, pero hay muchos otros países donde están recibiendo a los venezolanos, y es por esa situación económica que vive el país. Y que el gobierno además no asume su responsabilidad, sino que empieza a señalar a otros países o a las personas opositoras como los responsables de su crisis. Ahora, volviendo a ese tema, para que la gente lo entienda, ¿por qué Estados Unidos se ve amenazado por Venezuela? ¿Es que la gente piensa que va a haber una guerra, un conflicto? No, es un problema político y diplomático. Es un problema de índole político-diplomático que lleva a los Estados Unidos a aplicar, repito, una ley que fue aprobada por el Congreso de los Estados Unidos, donde ahí se hablaba de las sanciones a los funcionarios que violen derechos humanos. Y esa es la situación que no amenaza a Estados Unidos, amenaza a todos los ciudadanos venezolanos y al resto de los países cuando son señalados por el presidente venezolano como los responsables de la crisis que hay en Venezuela. Cuando es Venezuela, los que están violando derechos humanos. Y esa es la situación que alerta a los Estados Unidos. Y sabemos que estás documentado en este tema y muy involucrado con todo lo que está sucediendo. ¿Qué crees tú que va a hacer Venezuela mañana, después de este anuncio? Mira, lo que siempre han hecho, cadena nacional, en primer lugar, tienen el control del 99% de los medios de comunicación, una cadena nacional que va a estar empapada de un discurso y un lenguaje violento, llamando, por supuesto, a los ciudadanos a defender la patria, cuando ellos tienen la patria, por supuesto, con desabastecimiento, con problemas de alimentación, con problemas económicos, donde el bolívar cada vez vale menos. Esa es la verdadera situación de Venezuela. Una respuesta en sí o no. ¿Esto va a ayudar a que Venezuela se libere de ese gobierno? Por supuesto, porque le estás cortando financiamiento y le estás quitando los bienes que ellos en 16 años de gobierno se han ido llenando. Muchísimas gracias, Alberto, por haber estado con nosotros y te vamos a invitar, obviamente, en una próxima oportunidad. Regresamos con más.